Conoce la historia de la telefonía móvil, desde la telefonía fija al Internet de las cosas. Y como inicio daremos unas pequeñas nociones sobre la polémica en torno a la invención de la telefonía fija. El teléfono es un aparato de telecomunicación usado para transmitir señales acústicas a larga distancia mediante señales eléctricas. Su inventor fue el italiano Antonio Meucci, que en 1854 construyó su primer prototipo, al que llamó teletrófono, aunque no formalizó su patente por dificultades económicas y tan solo presentó una breve descripción de su invento en la Oficina de Patentes de Estados Unidos. 5 años más tarde, el escocés Alexander Graham Bell lo patentó de manera oficial y por ese motivo formalmente fue considerado como el inventor del teléfono. Pero se da la curiosidad de que 2 horas después de Bell, el norteamericano Elisha Gray presentó la solicitud de patente de un aparato que utilizaba un micrófono líquido muy similar al del escocés. Se supone que Bell tenía un confidente en la oficina de patentes, aunque esto no se ha logrado demostrar, y se adelantó a su competidor. Por eso ambos son considerados los inventores del teléfono. Finalmente se hizo justicia y el 11 de junio de 2002 el Congreso de los Estados Unidos aprobó la Resolución 269, en la que se reconoció a Antonio Meucci como el verdadero inventor del teléfono. Y acto seguido vamos a conocer los primeros sistemas de radiotelefonía. Polémicas aparte, es lógico pensar que la siguiente evolución de este invento sería la eliminación de cables para convertirlo en móvil. De hecho, la radio surgió a finales del siglo XIX como una alternativa a la comunicación por cable. Originalmente se utilizó para la comunicación marítima, pero a partir del primer cuarto del siglo XX se usó también en tierra. Sobre el terreno, la policía del estado de Victoria fue la primera en usar la comunicación inalámbrica dúplex en vehículos, poniendo fin a la práctica de dar reportes policiales en las cabinas de teléfono públicas. Estos teléfonos móviles primitivos permanecieron restringidos al uso gubernamental hasta los años 40, cuando se extendió al público general. Mientras en la otra parte del mundo, en la ciudad norteamericana de San Luis, surgió el primer servicio de telefonía móvil comercial, cuando la compañía AT&T comenzó a operar el MTS o Mobile Telephone System. Su éxito fue tal que 2 años después estaría disponible en más de 100 ciudades y autopistas. Pero a causa de las limitaciones en el espectro de radiofrecuencia, el sistema permitía un máximo de 6 canales, lo que provocaba largas listas de espera. La tecnología fue mejorando y en los años 60 el Improved Mobile Telephone Service llegó a ofrecer un total de 44 canales por ciudad. Esto provocó que en 1964 Estados Unidos contase con 1,5 millones de usuarios de teléfonos móviles. Por su parte, en Europa, la primera red de telefonía móvil fue instalada por la Compañía Nacional de Telefonía sueca Televerket. Pero el problema radicaba en el enorme volumen y peso de los primeros equipos, por lo que solían estar ubicados en vehículos. El equipo de radio se instalaba en el maletero y se pasaba un cable con el teléfono hasta el salpicadero del coche. El tamaño se fue reduciendo progresivamente y, si en los años 40 el equipo ocupaba todo el maletero, en los 60 tenía el volumen de un maletín gracias al invento del transistor, que inauguró la era de la miniaturización de los aparatos electrónicos. Pero estos sistemas todavía no eran celulares. Cada teléfono funcionaba como un transmisor que abarcaba toda la ciudad con una frecuencia fija. Esto es, que cada teléfono era una estación de radio para toda la ciudad, que transmitía señales con mucha potencia para poder ser recibido en la mayor área posible. Y esto suponía un problema debido a la escasez del espectro de radiofrecuencia útil, lo que provocaba que solo unos 44 usuarios podían comunicarse simultáneamente en una ciudad. Además, a causa de su elevado coste, el servicio estaba reservado a unos pocos privilegiados. Y para solucionar esos problemas surgió la telefonía celular tal y como la entendemos hoy en día. Resumiendo, que los 3 problemas de estos primitivos teléfonos móviles eran la limitación de la radiofrecuencia, la duración de las baterías y el tamaño del aparato. Pues bien, para solucionar el primer y gran obstáculo se creó la arquitectura de red de celdas o red celular, que consiste en subdividir un territorio en pequeñas áreas llamadas celdas, cada una con una antena de transmisión, de forma que la misma frecuencia puede utilizarse en distintas zonas a la vez dentro de una misma ciudad, y esto permite un uso mucho más eficiente del espectro. Pero para entender mejor el funcionamiento de este sistema vamos a explicarlo con detalle. Bien, pues vamos ahora a explicar cómo funciona una red móvil moderna. Hay que partir de la base de que toda comunicación necesita un transmisor y un receptor.
En el caso de la telefonía móvil, su funcionamiento se basa en la transmisión de ondas de radio a baja potencia que se intercambian a través de antenas que están conectadas a una estación base. Cuando un usuario emisor realiza una llamada desde su móvil, la estación base intercepta la señal a través de las antenas receptoras, dirigiéndola al centro de conmutación de móviles. Este está conectado al resto de redes fijas y móviles y se encarga de ordenar y mandar la información de nuevo a otra estación base que, a través de su antena, envía la información al usuario receptor. Para que un proceso telefónico funcione se necesita una buena calidad de conexión y dado que las ondas de radio van perdiendo su potencia, se necesita que las antenas y estaciones base estén correctamente alineadas para conseguir la máxima extensión del terreno con cobertura. Esta alineación se hace en forma hexagonal, como las celdas que configuran un panal de abejas, y estos espacios hexagonales reciben el nombre de células, de ahí que los teléfonos móviles se llamen también celulares. Cada estación base posee un rango determinado de frecuencias para que se puedan realizar diferentes llamadas a la vez. Y el origen de este sistema data del año 1978, en el que los laboratorios Bell pusieron en funcionamiento el servicio AMPS, y sus estructuras permitían la cobertura de una zona determinada con configuraciones a modo de panal de abejas basadas en un número variable de células. A menor tamaño de las células, mayor será el número de canales que soporte el sistema, y más usuarios podrán utilizar el servicio. En las zonas rurales donde la densidad de población es menor, el tamaño de las celdas será mucho mayor. En cambio, en las grandes poblaciones donde la densidad es mucho mayor, es necesario que haya muchas celdas pero más pequeñas, pudiendo estar colocadas incluso a decenas de metros de distancia. La evolución del teléfono móvil ha pasado por varias fases o generaciones. Aunque la primera descripción de un sistema celular comentado anteriormente se remonta a 1947, no se puso en práctica hasta 2 décadas después porque la tecnología no estaba lo suficientemente avanzada. Primeramente, los teléfonos celulares funcionaban con frecuencias altas donde las transmisiones se limitaban a celdas pequeñas, pero la tecnología necesaria para poder trabajar con frecuencias tan altas no llegaría hasta más tarde. Además, para poder poner en práctica el sistema celular, un usuario que atravesase una ciudad debería poder pasar de una celda a otra sin que la llamada se corte. Para ello, el sistema debe saber dónde abandonó el usuario la primera celda, localizar la siguiente e hilar automáticamente la conversación entre una y otra. Y para conseguirlo, el sistema necesita una rápida base de datos con información sobre dónde está el teléfono, hacia dónde va y quién lo está usando, cosa que en los años 60 era imposible hacer con rapidez suficiente para no interrumpir la llamada. Y por último, para poder transmitir y recibir toda la información necesaria, el teléfono debía incluir un sintetizador de frecuencia. Se trata de una pieza que cuando comenzó a desarrollarse para el ejército en los años 60 era tan cara como un coche de alta gama. Ya en la década de los 60, todas las grandes compañías de telecomunicaciones conocían el concepto celular, aunque las preguntas a solucionar eran dos. ¿Qué compañía conseguiría hacer funcionar la idea, tanto técnica como económicamente? ¿Y quién sería el primero en conseguir la patente del sistema? La empresa AT&T Bell Laboratories fue la pionera y lo patentó en 1972. Un año después, Martin Cooper realizó la primera llamada desde un teléfono móvil ubicado en una calle de Nueva York a su mayor rival en el sector de telefonía, Joel Engel, y le dijo sarcásticamente: ¿A qué no sabes desde dónde te llamo? Te llamo tan solo para saber si suena bien. Desde esa primera llamada, el teléfono no ha dejado de evolucionar a la vez que lo hacía la tecnología. Y para comprender mejor la evolución de esta tecnología móvil atendiendo a sus particularidades más relevantes, la cobertura y la velocidad de transmisión, se han diseñado las diferentes generaciones de móviles, que son un total de 5. Vamos a conocerlas a continuación una a una. Y empezaremos con la primera, la 1G. El Dynatac 8000X fue presentado oficialmente en 1984, año en que empezó a comercializarse. El teléfono pesaba cerca de 1 kilo, tenía un tamaño enorme y su batería duraba 1 hora de comunicación o una jornada laboral en espera con pantalla LED. Los equipos 1G pueden parecer algo aparatosos para los estándares actuales, pero fueron un gran avance para su época, al poder ser trasladados y utilizados por una única persona. Ameritech Mobile Communications fue la primera empresa en los Estados Unidos en proporcionar servicio de telefonía móvil al público en general. Precisamente en 1981 el fabricante Ericsson lanzó el sistema NMT450, que seguía utilizando canales de radio analógicos con modulación en frecuencia FM. Fue el primer sistema del mundo de telefonía móvil tal y como se entiende hasta hoy en día.
En 1986 Ericsson lo modernizó. Esta nueva versión funcionaba prácticamente igual que la anterior, pero a frecuencias superiores, permitiendo así dar servicio a un mayor número de usuarios y avanzar en la portabilidad de los terminales. Además del NMT, en la década de los 80 se desarrollaron otros sistemas de telefonía móvil. En España, el sistema TAX se utilizó con el nombre comercial de Moviline y estuvo en servicio hasta su extinción en 2003. En la década de los 90 surgió la segunda generación que soportaba velocidades de información más altas por voz, pero estaba limitada en comunicación de datos. Su desarrollo tuvo como piedra angular la digitalización de las comunicaciones que ofrecían una mejor calidad de voz que las analógicas, gozaban de un mayor nivel de seguridad y la fabricación del terminal era más sencilla y barata. Con la tecnología digital surgió la multiplexación, es decir, que un canal antes destinado a transmitir una sola conversación a la vez permitió transmitir varias conversaciones de manera simultánea, incrementando así la capacidad operativa y el número de usuarios que podían hacer uso de la red en una misma celda en un momento dado. Fue durante esa época cuando surgieron varios estándares de comunicaciones móviles, pero el que se universalizó fue el GSM por tener una buena calidad de voz, permitir la itinerancia o roaming, poder implantarse a nivel internacional, conseguir que los terminales fuesen realmente portátiles de reducido peso y tamaño y a un precio asequible, permitir la compatibilidad con la RDSI e instaurarse en un mercado competitivo con multitud de operadores y fabricantes. El GSM fue el estándar por mucho tiempo, pero empezó a ser insuficiente al ofrecer un servicio de voz o datos a baja velocidad, mientras que el público exigía servicios multimedia. Fue en ese momento cuando se empezó a gestar la idea del 3G, pero como la tecnología CDMA no estaba lo suficientemente desarrollada, se optó por implementar una velocidad intermedia denominada 2.5G. Como hemos dicho, el sistema GSM presentaba limitaciones y para contrarrestarlas, mientras se elaboraba el 3G, surgieron dos sistemas intermedios, el GPRS y el Edge. El GPRS disponía de servicios más complejos y permitía la transmisión de texto y gráficos, el acceso a Internet y posibilitaba el comercio electrónico básico. Con el 2.5G se incluyeron nuevos servicios como el EMS y el MMS. El primero es el servicio de mensajería mejorado que permite la inclusión de melodías e iconos dentro del mensaje basándose en los SMS. En definitiva, un EMS equivale a 3 o 4 SMS. Y los MMS son mensajes que permiten la inserción de imágenes, sonidos, vídeos y textos. Se envían en forma de diapositiva en la que cada plantilla solo puede contener un archivo de cada tipo aceptado, es decir, una imagen, un sonido o un texto, y además con el MMS no es posible enviar un vídeo de más de 15 segundos de duración. La necesidad de enviar datos iba en aumento y se requería más seguridad, más velocidad y más canales. En el año 2003 surgió la tecnología 3G y supuso un gran paso adelante. Estaba basada en el sistema UMTS y proporcionó servicios de acceso a Internet de alta velocidad, acceso fijo inalámbrico a Internet, videollamadas, televisión, chat, servicios de localización, fotos, descargas de archivos, etc. En otras palabras, acceso multimedia, aumentando por tanto la velocidad de transmisión. Uno de los hitos más importantes que tuvo lugar en este periodo fue la presentación por Steve Jobs del primer iPhone de la historia, que marcó el rediseño de los teléfonos móviles. Mientras las operadoras intentaban superar los obstáculos que frenaban el despliegue del UMTS, los expertos comenzaron a hablar de la cuarta generación de telefonía móvil. Esta, por su tipo de tecnología, no supuso un salto radical, pero sí un nuevo paso de las telecomunicaciones hacia la movilidad y accesibilidad universales basado en el protocolo IP, que proporcionó velocidades de transmisión de hasta 100 MB por segundo. De esta forma se pudieron realizar videoconferencias, reproducir películas con la máxima resolución o ver programas de televisión. En el año 2016 las velocidades de transmisión eran enormes, convirtiendo el teléfono móvil en un ordenador de bolsillo que disponía de GPS, Wi-Fi, Bluetooth, cámara de fotos y de vídeos con buena resolución. Estos móviles de nueva generación eran capaces de reproducir, enviar y recibir imágenes multimedia. La llegada de aplicaciones o apps y distintas funcionalidades permitieron que los móviles inteligentes lograran revolucionar cualquier sector relacionado con los servicios como la educación, por ejemplo. La red móvil de quinta generación surgió en el 2019, estando en la actualidad en pleno desarrollo. Esta aporta mayores velocidades de transmisión y una menor respuesta web o latencia, aumentando además el tiempo del uso de las baterías. La tecnología 5G ofrece velocidades 100 veces mayores que la 4G, pudiendo llegar a los 20 GB por segundo de descarga y 10 GB de subida, con un tiempo de latencia prácticamente inapreciable para los humanos.
Otra de sus peculiaridades es la capacidad de conexión simultánea con más de 100 dispositivos, hecho que nos permitirá mantener conectados vehículos, ordenadores, electrodomésticos, etc. y compartir datos en tiempo real. Este tipo de conexión será imprescindible para el Internet de las cosas masivo, el Internet táctil y la robótica. Y como consecuencia de todo esto podemos sacar las siguientes conclusiones. El teléfono móvil ha supuesto una gran revolución y es equiparable a la invención de la imprenta de Gutenberg a mediados del siglo XV. Gracias a él se ha democratizado el acceso a la información y se ha permitido que todo el mundo esté interconectado en esta inmensa aldea global que ya pronosticó en los años 60 del siglo XX el sociólogo canadiense Marshall McLuhan. En definitiva, que todo está conectado con todo y todos estamos conectados con todos. Y esto ha sido todo. Si quieres ver más vídeos como este, entra en youcan.com. Muchas gracias por tu atención.